Gustavo, lo que no entiendo es todo esto para qué. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues ¿para qué le sirve a usted la dignidad? ¿Ah? ¿Que esa palabra no existe o qué? ¿O no la usan ya en televisión? ¿Cómo que para qué? Para la dignidad, hombre, para la dignidad nuestra. ¿Qué pregunta usted? Durante las últimas semanas hemos sido espectadores y más que espectadores hemos sido avasallados por los acontecimientos que han venido ocurriendo en nuestra América. Estos acontecimientos dan cuenta de procesos muy diferenciados, muy heterogéneos, que están mostrando que asistimos no solamente a importantes movilizaciones sociales en nuestro continente, sino que además de ello se aprecia una intensificación de las luchas por el poder. En el día de hoy, para poder abordar qué está pasando en nuestra América, hemos querido invitar en primer lugar a la profesora Gabriela Roffinelli. Ella es argentina, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, además de ello coordinadora del grupo de trabajo de Claxo de Crisis, Economía y Mundial. Está igualmente la profesora Carolina Jiménez, directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, y el profesor Mauricio Archila, profesor del Departamento de Historia, investigador muy reconocido en nuestro país del CINEP, específicamente, entre otras cosas, de los movimientos sociales en nuestro país y también de los partidos y organizaciones políticas. De tal manera que, con base en los aportes que ellos nos hagan, queremos hacer una aproximación a un mejor entendimiento de lo que pasa en la región. Gabriela, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que parecía que volvían las fuerzas de derecha a los gobiernos, a los países donde había habido gobiernos progresistas, y sin embargo afloró de nuevo la movilización popular, las demandas por una mejor calidad de vida, en contra de la desigualdad social, como pasó en Ecuador, como pasó en Chile, como está pasando todavía en estos días en Chile, donde no baja la movilización social. En Argentina, después de 4 años de un gobierno profundamente neoliberal y regresivo, la gente tuvo esperanza en las elecciones y por lo tanto volvió a ganar una fuerza social que por lo menos a nivel de imaginario se supone que viene a restablecer lo que fueron los gobiernos de los Kirchner. Hay que ver qué es lo que se puede hacer porque Argentina está atravesando una crisis muy profunda con la nueva deuda externa que tenemos y seguramente no va a ser un ciclo muy promisorio en ese sentido, pero por lo menos hay mucha alegría de haber sacado un gobierno de derecha como es el de Mauricio Macri todavía, ¿no? Y bueno, después Lula, que fue liberado. Yo creo que también ahí Bolsonaro jugó con que se le estaba volviendo en contra el asesinato de Miguel Franco, porque se descubrió los lazos con los paramilitares, y entonces esto de Lula también sirve para descomprimir un poco esa situación, pero bueno, en medio de esos el imperialismo vuelve a arremeter con fuerza, orquestando el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Entonces creo que es un momento muy convulsionado, muy complejo, donde hay que ver las relaciones de fuerza en cada país y en toda la región, cómo van a ir conjugándose. Bueno, Mauricio, tú has sido un investigador de los movimientos sociales, específicamente en el caso colombiano, pero a la luz de tu experiencia, ¿cuál es la valoración que tienes sobre el rol que están desempeñando movimientos sociales, organizaciones políticas en todos estos acontecimientos que están ocurriendo en nuestra América? Sí, gracias Jairo y gracias a Carolina y a Gabriela. Pues diríamos que, como decía Gabriela, el contexto está en este resurgimiento, digamos, de fuerzas, llamémoslas sociopolíticas, progresistas, de izquierda. Yo soy de los que mantengo que izquierda y derecha existen todavía, claro, muy resemantizadas, pero evidentemente en un contexto de una complejidad muy grande, porque pues sí, en general uno podría decir que en América Latina lo que se está viendo es como un resurgir de las luchas populares, sociales,
apoyadas por sectores de izquierda políticos o sociopolíticos en contra del neoliberalismo, digamos, de alguna forma lo de Ecuador, pues el paquetazo que intentó imponer el presidente fue frenado, lo que ocurrió, digamos, en Chile tiene su rasgo en ese sentido, en fin, el triunfo de la candidatura progresista en contra de Macri, la liberación de Lula. Ahora, el caso de Bolivia es lo más complicado, pues yo creo que evidentemente ahí hay un golpe cívico-militar, ¿sí? Desde una derecha incluso racista, etcétera, pero de alguna forma habría que considerar que hay una serie de errores, por decirlo así, o problemas con el gobierno de Evo. Entonces, yo diría que hay sectores populares allí que querían no tumbar y de esta forma a Evo, sino hacer, digamos, como una salida mucho más democrática y bueno, eso evidentemente con este golpe que es condenable desde todo sentido se frena. Entonces es un panorama complejo, pero creo que es el resurgimiento de fuerzas que tal vez estaban latentes y que se hacen otra vez más evidentes en este caso. Distintos sectores sociales y políticos. Bueno, Carolina, estamos apreciando, como se señala por una parte, que hay una irrupción con mucho más fuerza de diversas expresiones organizativas de organizaciones sociales y populares a lo largo del continente, pero al mismo tiempo también estamos apreciando, por otro lado, como lo señala Mauricio, pues la vuelta de los golpes de Estado en América Latina ya en un formato, incluso podría decirse novedoso, como es el caso pues de Bolivia. ¿Qué quiere decir esto? Estamos frente a una intensificación de las luchas, digamos, en la región por el poder, o simplemente estamos frente a trayectorias nacionales que no necesariamente están interrelacionadas, sino que responden a sus propias lógicas. ¿Cuál es la valoración que tú tienes al respecto? Sí, hay varios elementos. Yo quisiera un poco, antes de centrarme en lo que estás preguntando, Jairo, también recuperar lo que ha sido el proceso en Haití, que creo que a veces se nos queda por fuera el Caribe y la intensa movilización social que ha tenido el pueblo de Haití. Además que quizá la comparación puede ser un poco a veces injusta, pero quizás de los pueblos más precarizados y víctimas del neoliberalismo, y la movilización que ha tenido lleva ya más de un mes, es bastante intensa y bastante interesante, y yo comparto un poco lo que señalaba Mauricio, que eso expresa no como algo nuevo, sino finalmente es una acumulada lucha popular que se construyó en América Latina durante toda la década de los 90, que explica un poco los resultados electorales iniciando el siglo XXI, que explica también que hay unas ganancias sociales que la gente no está dispuesta a que retrocedan y que le permite a uno como también entender ese mapa. En ese orden, para conectar con lo que tú planteas, yo creo que esto requiere lecturas regionales, incluso de una geopolítica mundial. Tendríamos que señalar ahí en efecto particularmente como un nuevo reposicionamiento, si es posible utilizar la expresión, de los Estados Unidos en la región, porque en todo caso con las experiencias anteriores se habían perdido como ciertos márgenes de incidencia tan directos, ¿cierto? Cuando estaba, digamos, más allá de la valoración que uno haga de los gobiernos progresistas, se había logrado como avanzar en construir una idea de integración de América Latina alternativa, con Venezuela, con Brasil, con Argentina. Y este nuevo como reacomodo, la llegada de Bolsonaro, Macri y la posición de Trump también de volver a ganar espacios o recuperar espacios que han abierto el debate sobre la crisis de la hegemonía de los Estados Unidos y lo que representa China y Rusia también ahí. Entonces yo creo que todas estas experiencias también hay que leerlo. Claro, tienen las singularidades y las particularidades de los procesos de cada país, pero también tienen unas conexiones de cómo se está pensando estratégicamente América Latina en esta geopolítica mundial. Mauricio, ¿cómo ves tú esa relación entre movilización y movimiento? Porque a veces tiene uno la sensación o la percepción incluso que a partir de movilizaciones nos construimos expectativas sobre movimientos que no necesariamente están constituidos o están configurados y que apenas pues pueden estar, digamos, en ese proceso. Pues respondería como en dos momentos y agregaría tal vez otro factor, porque tú dices la diferencia entre movilizaciones, movimientos y diríamos que partidos, pues que yo creo que es un componente que hay que introducir.
Entonces, primero, pues sí, ciertamente, ni históricamente, ya lo decía Gramsci en algún momento, pues no hay espontaneidad pura, ni tampoco pura organización, ¿sí? Y en este caso, en América Latina se ve que hay procesos organizativos que venían previamente, claro, con una cierta chispa que le da la movilización, pero me parece que sí hay un rasgo no común, pero que aflora un poco, y es como no propiamente una antipolítica, pero sí hay una crítica fuerte a los partidos, pues por supuesto incluidos los de izquierda, por desgastes, incluso a los ojos de muchas personas que se movilizan por traiciones. Pues el caso, por ejemplo, del gobierno de concertación en Chile, pues se criticaba que el Partido Socialista, incluso hasta en algún momento el Partido Comunista, pudo haber avalado ciertas cosas. En el caso de Brasil, por ejemplo, pues el desgaste del PT, aunque curiosamente algunos caudillos o algunos líderes pues todavía tienen mucho efecto. Entonces, yo diría que ahí hay procesos organizativos que tienen que ver con movimientos sociales, movimientos que a su vez son alimentados por actores políticos, porque incluso creo que podemos hablar de una izquierda sociopolítica. Pero sí me parece que el riesgo de la crítica a los partidos, de cierta antipolítica que puede aflorar o vuelve a aflorar, porque eso había salido ya con los piqueteros antes y con muchas de las movilizaciones, fuera todos, ¿sí? Era la idea, fuera todos. Esto de alguna manera hace difícil pensar en cuál va a ser la salida, ¿sí? Porque si nos quedamos solamente en la movilización, sin salidas, por ejemplo, dices tú, la posibilidad de la constituyente o otro tipo de salidas, incluso eventualmente un derrocamiento de un régimen, pero ¿qué se viene después, no es cierto? Es decir, ¿por qué? Y pues redondearía con eso diciendo que de todas formas el horizonte utópico de las izquierdas pues se limitó con la caída del muro de Berlín, que estamos cumpliendo 30 años precisamente. Y no es para lamentar y llorar sobre lo que ocurrió, ni buscar otra vez las claves, sino para decirnos que estamos en un momento de búsqueda muy interesante y de alguna forma la gente tiene que decir algo, y no es que haya que estar buscando quién va a ser el Lenin, pues, o el no sé qué, el conductor de esto, pero cuál va a ser la salida. Entonces estamos en un proceso que no tiene como una alternativa clara como la podíamos tener hace unos años, decir, bueno, es que así estuviera pervertido el socialismo en X o Y país, esa es la salida. Hoy no tenemos esa salida. Por la utopía de un lugar en donde quepamos todos, no nos matemos, no nos maten y vivamos. Marcho porque es mi derecho y el de todos los que estamos acá. Marcho porque nos manifestamos pacíficamente, porque en Colombia hay muchas cosas que no funcionan. Tenemos una inmensa lista: salud, pensión, financiación de la educación, incumplimiento de los acuerdos con los indígenas, represión a los estudiantes, ataques a los campesinos. Hay demasiadas cosas que obligan a que salgamos a la calle. No hay derecho a quedarse callados. Hay otro aspecto que creo yo es interesante, y es como esa tendencia al triunfo del pragmatismo sobre el programa político, sobre la visión estratégica, ¿no? Y creo que también, no sé, ¿tú cómo ves eso, Gabriela? Sí, yo creo que en los procesos de lucha se van generando organizaciones sociales, ¿no? La propia gente movilizada va generando estos espacios de organización. El tema es que puedan superar la fragmentación, ¿no? Y esa mirada estratégica tiene que ser una mirada o esa unidad política estratégica que a lo que debería apuntarse, creo yo, debería plantear rupturas con el capitalismo, porque también lo que se manifiesta en todas estas movilizaciones es cierto hastío con más de lo mismo, con gestionar y en todo caso humanizar o hacer menos doloroso la explotación capitalista. Me parece que hay que ir animarse a eso, ¿no? Que muchos partidos de izquierda o socialdemócratas o gobiernos progresistas no han avanzado en ese sentido. Eso también se ve en Europa, ¿no? Donde quienes proponen algo
que obviamente no es alternativo, pero que lo plantean como alternativa, es la derecha. La única que propone, los partidos de izquierda, socialdemócratas, proponen gestionar el capitalismo, y eso es de lo que me parece que hay que dar cuenta de que se está palpando un cansancio de los sectores más postergados. Entonces, es complicado, ¿no?, cómo esta fragmentación, poder construir una unidad política que proponga alternativas reales y de ruptura con estos sistemas de explotación. Las dinámicas organizativas, políticas, en cierta manera pues sugieren una muy marcada tendencia a la fragmentación, y esa marcada tendencia a la fragmentación finalmente como que tiende a moverse en terrenos muy específicos y muy puntuales que dejan de lado la cuestión de fondo, por lo menos consideraría yo, que es la crítica al orden social vigente y la necesidad de superación del orden social vigente. Entonces hay que cómo plantear el tema. Sí, yo creo que hay como dos elementos que es importante discutir y que incluso puede uno tener ya elementos para construir la valoración a propósito de lo que fue las denominadas experiencias de los gobiernos alternativos en la región. Y uno es como la disputa cultural. Yo creo que haya habido una reflexión importante en que, en efecto, estas experiencias tuvieron unos avances muy significativos en política social, en índices macroeconómicos. Lo de Bolivia es interesante, es importante destacar, mire, es la economía con más reservas internacionales en este momento en América Latina, con mayores niveles de crecimiento económico, con mayor capacidad de reducción de la desigualdad, pero hay un punto que en Bolivia es muy significativo, pero que es importante trabajarlo, y es qué tanto se dio la disputa hegemónica realmente, qué tanto se dio una disputa cultural con estos gobiernos. Y yo creo que ahí no se avanzó con suficiencia. Yo creo que estos gobiernos no lograron construir una narrativa lo suficientemente significativa del anticapitalismo, porque yo creo que el anticapitalismo sí puede ayudar a articular esas diversas fuerzas sociales. Es decir, que uno diga, mira, es que el capitalismo es patriarcal, pero entonces está la explotación, está el colonialismo, está el patriarcalismo, digamos como esos tres grandes ejes que uno podría ubicar hoy de la resistencia en la región. Si uno puede hacer una elaboración sobre lo que implica la organización social capitalista y sobre lo que implica la disputa hegemónica, me parece que por ahí se podría caminar en términos de la articulación de las fuerzas sociales y populares, porque en efecto yo creo que hoy no se trata de cuál disputa es más importante, sino cómo es que esas disputas se encuentran y hay en un horizonte estratégico, pero planteándolo en términos de la batalla de ideas también, porque yo creo que ahí sí ha habido hubo como una carencia en estos 15 años en América Latina. O sea, sí avanzó, pero creo que no se profundizó en la intensidad que se requiere profundizar. Aunque hay que reconocer que con los gobiernos progresistas, en todo caso, se volvieron a instalar por lo menos categorías y conceptos que ya habían sido dados por enterrados. Claro, pero insuficientes, porque a veces la gente quería era que me aumenten que pueda consumir, y no poner en cuestión el consumo, que fue mucho de lo que se vivió incluso en Venezuela, en Argentina y en Brasil. Ese es un aspecto desde luego para valorar, y es esa compleja relación que desde luego no la podemos tratar acá por razones de tiempo, entre progresismo y anticapitalismo, diría uno, ¿no? Uh-huh. Es decir, el progresismo al final, ¿qué es? ¿No es cierto? Es simplemente, digamos, un proyecto político de renovación del régimen de dominación de clase existente, de actualización de ese régimen de dominación, de afectación de las formas de dominación existentes, o en verdad pues va trazando algún tipo, digamos, de sendero hacia una transformación estructural más gruesa. Pero yo quisiera pues también introducir algo. Hay una discusión desde luego en el campo popular sobre perspectivas, pero obviamente que perspectivas no solamente tiene que ver con lo que nosotros estamos pensando, sino perspectivas también tienen que ver con lo que se está pensando desde la derecha, con lo que se está pensando en el caso de nuestra región desde los propios intereses estratégicos de los Estados Unidos. En ese análisis de la perspectiva más inmediata, ¿qué valoraciones pudiéramos hacer al respecto, Gabriela? Y lo que se ve es que hay una carrera en esta competencia entre Estados Unidos y China, hay
competencia por los mercados, y América Latina en eso está jugando un papel. Competencia por el acceso a los bienes comunes, para ellos son recursos naturales. Entonces, en eso estamos inmersos todos los países latinoamericanos y caribeños, ¿no? En esa disputa que va a ser una disputa que seguramente se va a volver violenta por el acceso a nuestras riquezas naturales. Y por eso es tan importante que los movimientos sociales, las organizaciones sociales y demás confronten con esos intentos de despojo. Y para eso la lucha... Aunque fíjate, teniendo toda la razón, pero a veces hay valoraciones en las que ese componente como quisiera dejarse de lado, porque se trata como de sugerir un cierto determinismo económico, ¿no es cierto?, en las valoraciones que se hacen, pero la experiencia como que de manera reiterada nos muestra que en la trasescena sí se están jugando esos temas, ¿no?, esos aspectos. Sí, sí. Yo creo que sí, que hay una intencionalidad deliberada por eso. Ahora, eso va a depender de la lucha de clases, en definitiva, porque nada está trazado, nada está delimitado, sino que los gobiernos progresistas se debieron a las movilizaciones populares de fines de los 2000, de fines de los 90, quiero decir, a principios de los 2000. Entonces, la lucha de clases, las movilizaciones sociales van a ser las que van a ir trazando también las posibilidades que tengan las potencias imperialistas o no de asentarse en los territorios con mayor o menor autonomía, ¿no? Interés estratégico, porque gran parte del futuro tiene que ver con el litio, ¿no? Los carros eléctricos, las baterías de larga duración, y una de las mayores reservas se encuentra en Bolivia. 16.000 kilómetros cuadrados de litio, ¿no?, materia prima. Y ahora me doy cuenta que algunos países industrializados no quieren competencia. Primero, en tema de liberación tecnológica. Y segundo, no aceptan que también otro modelo económico basado en socialismo, con gobiernos llamados progresistas, izquierdistas, demos otro mensaje, que también otro camino va a seguir y soluciones para nuestros pueblos. Tú mencionabas, Gabriela, en tu planteamiento, un lugar particular que en todos estos procesos están desempeñando los Estados Unidos. Me gustaría que profundizaras un poco al respecto, porque en algunos análisis que hemos leído a propósito de los acontecimientos de Bolivia, pareciera ser como que hubo una insurrección popular que fue instrumentalizada por la ultraderecha, se afirma. Pero esa es una cara del análisis a mi juicio. Yo no sé tú qué valoración tienes. Evidentemente Estados Unidos quiere recuperar América Latina, y eso ha sido toda la escalada contra Venezuela, donde los intentos de golpe de Estado no tuvieron éxito hasta ahora, pero se recrudeció la intencionalidad de Estados Unidos de voltear al gobierno de Maduro, y eso no lo logró. En el Cono Sur, cuando gana Macri las elecciones en 2015, toma fuerza la derecha regional aliada con Estados Unidos y con Trump por recuperar la región, ¿no? Y ahí se va conformando el Grupo de Lima, con Perú, con Chile, con Macri, con Bolsonaro después. Se va formando o se va fortaleciendo los intereses de Estados Unidos. Donde menos pensábamos que pudiera haber tenido éxito esta intentona golpista por parte de Estados Unidos era en Bolivia, porque pensábamos que estaba más fortalecido el proceso boliviano con los movimientos sociales y demás. Obviamente ha habido un descontento que mucho tiene que ver con la postulación nuevamente de Evo a las elecciones, pero evidentemente Estados Unidos también está detrás de esto con toda la intención, porque también hay recursos naturales, está el litio, hay intereses económicos por recuperar la región, ¿no? Y terminar con gobiernos que redistribuyen parte de las riquezas regionales y nacionales. Sí, en esa valoración precisamente más compleja, creo que Mauricio introdujo un aspecto que en todo caso hay que tener en cuenta, y es el que se refiere a los límites de los propios gobiernos progresistas, lo que uno pudiera llamar como las contradicciones en el campo popular,
que parece ser que en el caso boliviano, como también ocurre en otras experiencias de nuestra América, se extrapolan. Tal vez valdría la pena que ahondáramos un poco más en esa apreciación que tú formulaste inicialmente y que de pronto pues, nos dé elementos adicionales para comprender la compleja situación que estamos viviendo en la región. Digamos, sin hablar o particularizar estrictamente allí, yo creo que, volviendo a este planteamiento de las izquierdas sociales y políticas, yo creo que un punto clave es como una cierta coherencia ética y política, que puede ser que haya flaqueado en algunos casos, digamos, no sé, no me entraría a juzgar rígidamente el caso de Evo, el caso de Nicaragua, o, en fin, porque también hay circunstancias allí donde, en el caso venezolano, por ejemplo, todo el bloqueo y la presión norteamericana, pues, en parte pueden explicar un poco el cierto endurecimiento de algunas políticas allí. Pero creo que es importante que la izquierda dé un mensaje político y ético, en el sentido de que si hay un compromiso, por ejemplo, por una democratización de la sociedad, y hay unas reglas de juego, pues en principio uno debería conservarlas, ¿no es cierto?, jugar dentro de ellas. Entonces, ahora, yo creo que esa es una reflexión que debía darse a posteriori y más sopesadamente. En este momento, pues yo soy partidario de una condena radical a lo que ocurre allí, y creo que si hay un momento en donde, y se ha oído voces, incluso desde el mismo Bolivia, pues de Silvia Rivera y otras intelectuales, y Raúl Sibeki, etcétera, que plantean algunos puntos críticos, pero me parecen no muy oportunos en este momento. Parece que en este momento obviamente hay que concentrar la denuncia, pues, en el golpe civil-militar agenciado desde Estados Unidos. Pero yo creo que con el tiempo sí es bueno que las fuerzas progresistas de izquierda social y política, pues, encaremos un poco ese tipo de inconsistencias que pueden ser, pues, a la larga un poco graves, porque hay sectores sociales que siguen luchando. En el caso boliviano, pues evidentemente hubo sectores indígenas, no solamente pues estas élites cívicas de la parte, digamos, de la media luna, y un poco que han sido las élites más racistas y todo, pero también hubo movimientos sociales que en su momento se pronunciaron por ciertas políticas extractivistas y pues, digamos, no muy consistentes, por decirlo así, de estos gobiernos progresistas. Entonces, ese es el punto que hay que valorar en algún momento, sopesadamente. En ese aspecto resulta bastante interesante, digamos, el planteamiento en el sentido de, al momento de acercarnos al análisis de lo que está pasando, tratar de tener como la suficiente mesura para efectos de aproximar qué es lo fundamental y qué es lo que realmente se está jugando, porque pues pareciera ser que sin duda, a partir de lo que señala por ejemplo Mauricio, son evidentes conflictos y contradicciones en el campo popular. En Bolivia, pues sabemos, vienen prácticamente desde el propio proceso constituyente y luego fueron incluso pues incrementándose, y así ocurrió en otros países de la región. Pero si bien eso es cierto, por el otro lado, pues lo que advertimos es, como uno pudiera afirmarlo muy sencillamente, es que la derecha la tiene muy clara. La tiene clara, Carolina, a propósito de lo que está pasando ahorita en la región. ¿Qué disputa la derecha? Pues yo creo que hay como varios elementos que vuelvo a traer como el argumento, hay que situar en una perspectiva más amplia, y uno debería leer tanto estas recomposiciones o estos nuevos elementos de la derecha y la disputa también en el marco de la crisis del capitalismo mundial, porque es importante señalarlo. Es decir, venimos después del 2008, difícilmente se han podido aumentar las tasas de crecimiento, los niveles de deuda incluso pues de los Estados Unidos es una cosa brutal. La pérdida de capacidad de hegemonía y de construcción de consensos ha conducido a que se fortalezcan discursos y narrativas muy autoritarias. Entonces yo creo que al final también ahí lo que está jugándose es como una disputa de la capacidad hegemónica del capitalismo, digamos, de seguir como orientando de una manera tan cómoda el orden social.
Yo no sé si la derecha la tiene clara en términos de todas las dimensiones del proyecto, pero yo creo que sí tiene claro un interés de clase que se está disputando y que está puesto hoy en cuestión en el marco de esta crisis. Y de ahí, en efecto, lo que fue América Latina, la posibilidad de pensar, la sola posibilidad de abrir unas experiencias alternativas, sí generan una serie de inquietudes, que por eso incluso vemos una derecha que yo no sé si sea una nueva derecha o son nuevos elementos en la derecha bajo las nuevas coyunturas que vienen con formas más reaccionarias para garantizar como el control social. Con respecto a lo que dice Carolina, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que las derechas no están dispuestas a ceder absolutamente nada. Por eso están tan en contra de estos gobiernos que han redistribuido parte de los recursos con las poblaciones más postergadas. De hecho, parte del discurso del macrismo era que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Entonces, ni siquiera es una derecha que promete que ahora va a haber un crecimiento, un derrame, que vamos a vivir mejor, sino que es una derecha que no promete nada, sino que tenemos que vivir con menos, que ajustarnos y que somos responsables de la crisis. Entonces, ni siquiera como perspectiva, como horizonte, tiene un proyecto de futuro y de entusiasmar. Son derechas que vienen, no están dispuestas a nada. No, y diría yo pues, que es una derecha recalcitrante e increíblemente, yo no sé, digo lunática, pero no, obviamente muy aterrizada. No, pero es que oír los discursos de Bolsonaro, ¿sí? Esta señora que sube allá, la vicepresidenta que sube en Bolivia, que dice que la Biblia por fin va a poder gobernar allá, que los ritos satánicos indígenas, Piñera, que en algún momento dice que hay un enemigo que está atacando el país y todo, es decir, y las cosas que se oyen acá en Colombia, pues, de Duque y su, para no decir de Trump, es una derecha, digamos, retardataria, bueno, no sé cómo calificarla, pero increíblemente, diría torpe en términos de argumentativo, pero es que yo creo que ellos no van por ese tipo de argumentos. Sí, yo agregaría una cosa pequeñita y con una lógica incluso muy similar de represión de la protesta popular. Ahorita uno puede ver, digamos, la doctrina que se forma en las fuerzas policiales. El ataque es directo a los ojos de los chicos, de los manifestantes. En Chile entiendo que van 200 chicos y chicas que han perdido los ojos. Aquí en Colombia también todas las manifestaciones. Es una práctica que también hay que destacarla porque digamos que es como más reaccionaria también la lógica de criminalizar esta manifestación. Y la represión es lo que lleva a la violencia. Hemos evidenciado que las marchas pacíficas se han llevado a la violencia porque el SMAT entra haciendo represión. Para mí es más que sea una seguridad para la ciudadanía, para los estudiantes, para los que están marchando, porque no solo están marchando estudiantes, es pueblo, aparte del pueblo son familias las que realmente están marchando. Y pues que ellos hagan eso es lo que llevan a la violencia, que le digan a los estudiantes, a las personas que son unos vándalos. Deberían dar más seguridad y no dar miedo. Pues básicamente yo pienso que más que generar represión deberían escuchar a la gente, que es lo que tienen que decir antes de pronto generar una fuerza militar que reprima los movimientos que se están generando de manera pacífica. Parece ser que al analizar, digamos, perspectivas, la lógica cultural de lo que está ocurriendo como que ocupa un papel central. Mauricio, tú has también explorado, digamos, esa dimensión cultural de los procesos, de los movimientos. En ese aspecto, ¿cómo estás mirando el asunto? Porque por un lado, pues hay, digamos, lugar a la esperanza, por lo que estamos viendo, digamos, con los movimientos, pero por el otro lado también estamos advirtiendo una lógica cultural en la que la derecha también está teniendo éxito y está mostrando evidentes influencias sobre sectores sociales, populares, incluso que incluso adquiriendo o construyendo bases sociales como no lo había hecho por lo menos en las décadas anteriores o no lo hayamos apreciado, ¿no? No sé qué valoración. Lo primero que señalaría es que me parece muy interesante que lo cultural tenga un protagonismo o una visibilidad, algo que en nuestras viejas épocas se descartaba muy rápidamente, o eran aparatos del Estado, o aparatos ideológicos del Estado. Es decir, yo creo que este revivir de la mirada cultural en la movilización social, en la dinámica de la lucha por el poder, etcétera, es un primer dato interesante.
Creo que sí, el horizonte puede ser optimista, es un poco, no está claro, no hay, pues tal vez en algún momento lo pudimos pensar que estaba claro, se pudo pensar, pero ahora volvemos un poco a la incertidumbre y nos pone en el terreno de la búsqueda. Ahora, yo creo que en eso es muy importante eso que yo decía un poco de la coherencia ética, de la disputa también, obviamente en el terreno económico, político. Lo ambiental, por ejemplo, es un tema que también hace unos años no era muy relevante, hoy en día es clave, o sea, y todo lo que significa la nueva relación con la naturaleza, pues considerarla como un sujeto de derecho y cosas de estas, un ser viviente, ¿sí? Y no esta idea antropocéntrica pues de destruirla y aniquilarla, cosa que las izquierdas en parte también en algún momento agenciamos, sobre todo ciertos sectores del socialismo realmente construido, pues casi que en eso estaban en la misma perspectiva extractivista y expoliadora de la naturaleza. Entonces hay una serie de temas que van aflorando que hacen pues pensar con optimismo que de pronto las cosas pueden enderezarse por un camino que incluso no repitamos los errores del pasado. Por ejemplo, en términos de la participación, llamémosla ciudadana, o de la gente en los procesos. Eso volver a centralizar las cuestiones. Por supuesto que hay unos temas allí de concreción política que en algún momento habrá que tratarlos, pero creo que esta cuestión no necesariamente reivindico totalmente la forma asamblearia, pues porque entre otras eso a veces termina siendo un poco improcedente, pues esta cosa de hasta no lograr el consenso, no, pero esas son voces que hay que, y signos de los tiempos que hay que aprender a escucharlo. Entonces, moderadamente optimista con eso. Moderadamente optimista también, Carolina. Sí, no, yo ¿Cómo soy valoras? un poquito más que moderada, yo estoy optimista en todo caso. ¿Y tú, Gabriela? También estoy optimista. Creo que hay que tener la voluntad del optimismo. Bueno, yo creo que hemos tenido nuevamente unos muy interesantes elementos de juicio y análisis para comprender lo que parece ser se nos puede venir en nuestra América. Sabemos que se trata, evidentemente, como se ha señalado en el día de hoy, de una disputa con muchas complejidades, con muchos elementos, pero que en medio de esas complejidades y de esos factores que están jugando allí, como hemos visto, económicos, políticos,